Puede sentarse, estar cómodo. Vamos a hablar bajo el tema de hoy, la oración. Vamos a estudiar sobre la oración. Amén, hermano, ¿no? Todos saben qué es orar. ¿Qué es orar? Hablar con Dios. Escuche lo que está diciendo usted. Orar es hablar con Dios. Entonces, cuando hablamos de la oración, una de las definiciones más buscadas o más básicas que damos, es hablar con Dios. Es cuando un ser humano aparta un tiempo, un lugar para hablar con una deidad. En nuestro caso como cristianos es para hablar con Dios. A su nombre, gloria. ¿Qué muestra esta palabra o qué enseña esta palabra? La oración no es meditar o reflexionar. Yo estoy ahí, no. La oración es para dirigirnos directamente a Dios. La oración en la persona que se ha convertido a Dios es de vital importancia e indispensable. La oración es algo indispensable, así como para usted es indispensable tomar agua, ¿verdad? Para el cuerpo. Así como es indispensable respirar o tener el aire, ¿cierto? La oración, cuando uno se convierte, se vuelve indispensable. Es más, cuando usted no ora, hasta mal se siente. Se siente hasta en pecado. ¿Cierto? Que se siente, uy, no, ¿qué me está pasando, Dios mío? Y hace el esfuerzo por orar. ¿Cierto que sí? Que se levantó, que está cansado y ya lleva 2 días así, usted dice, Dios mío, ¿qué pasa? ¿Cierto que sí? Cuando uno llega a Cristo, uno aprende a entender que hay que orar. Cuando uno vive así afuera relajado, uno no ora. Usted sabe que, yo no sé, pero yo cuando estaba mundano yo no oraba. O usted o sí oraba. A la gente no le da importancia a Dios hasta que se convierte. Cuando hablamos de la oración también dijimos que es apartar un tiempo. ¿Cierto que sí? Hay que saber orar, apartar un tiempo. Eso no es así a las carreras o que ya tocó alguna situación. Señor, mira, se presentó esta situación, voy a orar porque quiere usted encomendarse a Dios. Pero hay que apartar un tiempo y un espacio. Muchos piensan que pueden mantenerse en la vida espiritual sin orar. Y esto no es así. ¿Oyó? Por eso hay mucha gente en las iglesias que vive en una religión, pero no vive en el cristianismo. Viven el ritual de orar, viven el ritual de ayunar, viven el ritual de aplaudir, viven el ritual de cantar, pero no son cristianos. Porque no hay una vida de oración genuina, real. Amén. Su nombre sea la gloria. El cristiano que no ora, que no tiene una vida de oración, corre peligro como el descarrío y el desánimo espiritual. ¿Verdad que sí? Ya les voy a mostrar porque leímos en Lucas la vez pasada, pero pastor, esta persona ora y no hay cambio. ¿Ora cómo? Mal. ¿Cierto que sí? El indio ora, el hindú ora, el musulmán ora, el judío ora y el cristiano ora. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia de orar? ¿Cierto que sí? Los discípulos tuvieron la necesidad de aprender a orar. Gloria al Señor. Porque no vieron de la oración algo aburrido, sino una bendición para ellos. Amén. Lucas capítulo 1 dice 11:1. Aconteció que Jesús estaba, ¿qué? Orando en un lugar. Estaba orando, ellos lo vieron. Y cuando terminó, o sea, respetaron el espacio del Señor. Uno tiene que respetar cuando la persona está, ¿qué? Orando. Después de que termine, se le interrumpe, o si es algo, le toca así, venga, Dios le bendiga, hermano. ¿Sí o no que sí? Pero en lo posible, respetar cuando una persona está orando, el papá en la casa, el esposo,
está arrodillado, eso es un tiempo importante. ¿Cierto que sí? Cuando terminó de orar, los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Cierto, yo quiero aprender a orar. Así como Juan enseñó también a sus discípulos a orar, a hablar con el Padre. Cierto que sí, hermano. Su nombre, gloria. Ellos para decirle, enséñanos a orar, no lo vieron por ahí aburrido, no lo vieron por ahí arruinado, destruido. Estaba orando como, hermano, bien. Lo vieron que se partía, que el Señor aprovechaba ese tiempo de rodillas. Porque yo no le voy a decir a alguien, enséñeme cuando yo lo veo aburrido haciendo algo. O usted lo haría. ¿Cierto que no? Usted lo ve cuando está contento, cuando algo está, uy, venga, enséñeme cómo se hace eso. ¿Cierto que sí? Enséñanos a orar. Ellos vieron el ejemplo de Jesús y querían seguirlo y querían llevar ese ejemplo. Enséñame a orar así como usted lo hace. Yo quiero aprender a orar. Gloria al Señor para siempre. Cristo vive para siempre. Querían seguir ese ejemplo del Señor. Primera de Juan, capítulo 2, el verso 6, dice así la palabra. El que dice que permanece en él, debe de andar como él que anduvo. O sea, es que si yo digo que yo permanezco en Cristo, tengo que andar como Cristo anduvo, como Cristo caminó. Si no, hermano, usted y yo somos religiosos, no somos todavía cristianos. ¿Cierto que sí? Eso es, mire, a mí me parece importante cuando a Pedro, que le dijeron, Pedro, usted también andaba con él, como lo iban a matar. Yo no andaba con él. Entonces él decía, la gente le decía, es que su hablar lo delata. Usted habla como habla Jesús. ¿Cierto que sí? Mire, el que anda en Jesús se le nota. ¿Oyó? Se le nota a leguas. A su nombre, gloria. Ese es cristiano, la gente sabe. Ah, con razón. Usted predicaba la palabra, usted se comportaba así, usted pensaba así, ¿verdad que sí? Si alguno dice que es cristiano, debe de andar no como la misión dice, no como el pastor dice, como Cristo anduvo. A su nombre, gloria. Vamos a Lucas otra vez, el capítulo 11. Estamos hablando del tema de la oración, el verso 2. Lucas 11, Lucas 11, 2. Al nombre de Cristo la gloria. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así como en la tierra. Yo le quiero decir algo, aquí está la oración del Padre nuestro. Él está dando un modelo de cómo debe ser una oración. Él no está diciendo repita esto todo el tiempo, porque no tiene sentido, no tiene vida. Amén que sí. El Padre Nuestro es una oración modelo de cómo se debe orar. Entonces, a su nombre gloria. El Señor empieza a darles un modelo de oración para que esa oración se vuelva eficaz. La oración eficaz del justo puede mucho, dice la Biblia. Si yo no oro bien, hermano, nada va a pasar, nada va a pasar. Al nombre de Cristo sea la gloria. Vamos ahora a Mateo capítulo 6, que es lo mismo que dice Lucas, solo que en esta parte me gusta porque Mateo la resalta más. Mateo 6, el verso 9. Mateo 6, 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado ¿qué? Sea tu nombre. Está comenzando, es un modelo. O sea, cuando yo me presente delante de Dios, ¿cuáles son las primeras palabras que tengo que hacer? ¿Qué es la primera acción que tengo que hacer?
Pedir, no, adorar. Cuando yo oro, lo primero que tengo que hacer es adorar a Dios. Santificado sea tu nombre. Padre que estás en el cielo, Padre nuestro, tú eres grande. Que tiene muchos problemas, adore al Señor. Porque es que Él merece gloria. Hay gente que se arrodilla, Padre, dame, dame. No, dele gloria. Cierto que sí. Señor, tú eres grande, tú eres digno de gloria, de alabanza, del poder. Tú creaste el cielo y la tierra. Cuando se ore, lo primero que se tiene que hacer es reconocer su grandeza. Es que ni darle gracias. Lo primero que se hace es no darle gracias. No le dé gracias todavía. Porque cualquiera da gracias. Cierto que sí, porque usted recibió un favor. Señor, gracias por mis hijas. Claro, si están bien. Cierto que sí. Pero adorar, no todo el mundo adora a Dios. Porque no saben. Y para adorar a Dios necesito hacerlo en espíritu y en verdad. Por eso mucha gente, Señor, tú eres lindo, tú eres precioso y ya no saben más qué decir. Se le cortan las palabras. Tiene que decirle, Señor, enséñame a adorarte. ¿Qué es adoración? No quiero comparar eso, perdóname Dios, porque no es comparar. Es como cuando usted le dice a su esposa, como estás de linda, como estás de hermosa, es las cualidades, ¿cierto? Usted la ama a ella por lo que ella es, no por lo que ella le da, ¿cierto que sí? Entonces la adoración, yo le doy gloria a Dios por lo que Él es, su atributo, porque es omnipotente, porque es poderoso, porque me creó. Entonces, esta es una oración eficaz. Lo primero que se tiene que hacer es adorando a Dios. Amén. Gloria al Señor. El verso 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Segundo, viene la sumisión, donde reconocemos que no somos nada delante de Él y que su voluntad prevalezca. Amén. Hay gente que nos creemos importantes, que decirle, Señor, mira, yo no soy nada. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos se creen que son algo delante de Dios? Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes, dice la Biblia, pero delante de Dios, hermanos, usted y yo no somos nada. ¿Usted sí entiende esa palabra? Que usted y yo no somos nada, ni merecemos nada. Usted y yo no merecemos nada de Dios. Hay gente que se cree merecedora porque no conocen la palabra. Pero cuando uno conoce la palabra, uno se da cuenta que uno es humano, Él es Dios, y que no tiene por qué darme nada. Que lo único que yo tengo que decirle es, Señor, ten misericordia, Padre, si puedes, por favor, ¿cierto? Si a usted le place, si usted quiere, ¿por qué Dios tiene que darle comida a usted? ¿Por qué? ¿Qué ha hecho usted? Y si ha hecho, ¿por qué? O sea, ¿por qué Dios tiene que darle a usted una casa? Me pregunto, ¿por qué Dios tiene que darme a mí bien? ¿Es que porque yo predico? No, eso no tiene nada que ver. Amén. Nosotros no merecemos nada, ni entrar al cielo. ¿Está escuchando usted eso? Ni entrar al cielo usted merece. Usted y yo entramos al cielo gracias a Cristo. Vea, si Cristo no muere, nadie merece entrar al cielo. Nadie. A su nombre, gloria. Entonces la oración tiene que haber sumisión, reconocimiento, tiene que hacer uno sumiso, humillarse delante de Dios. El verso 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Lo tercero, ahora sí empiezan las peticiones espirituales y materiales. Ahora sí empiezo a pedir, después de darle gloria, después de reconocer su grandeza, después de yo saber que no merezco ni que no merezco nada de Él. Que es tu misericordia, estoy aquí por tu gracia. Ahora sí, Señor, mira a mis hijas, mira esta situación en la casa, ábreme puertas, bendíceme, ¿sí o no? Ahora sí vienen las peticiones, después de haberle dado gloria y después de yo haber sido sumiso
en la oración. Ahora sí puede pedir. ¿Verdad que sí? Pero si usted empieza a pedir y después a orar, esa oración no es eficaz. O sea, se empieza a quebrar algo. Se empieza a empezar mal, se empieza mal. El verso 12, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Está hablando de pedir ¿qué? Perdón. Está hablando de las deudas, cuando dice deudas, vuestras ofensas. ¿Verdad que sí? Hay que pedirle perdón a Dios. En estos días en la doctrina le decía, quite de su vocabulario esa palabra discúlpeme y meta perdóneme. Que yo no le pido perdón a ningún hombre en la tierra. Si no pide perdón, usted al cielo no va a entrar. El cristiano dice perdón. No hay nada de malo decir perdón. Como decía un hermano el martes, es que me ha pasado cuando usted dice perdón, no, pero es que tampoco, no pida perdón, disculpe. Piensan que pedir perdón es rebajarse, ¿verdad que sí? Hay que pedir perdón. Perdóname, Señor. Y si ofendí al prójimo, perdóneme, hermano. ¿Verdad que sí? Vea, perdón solo le dice el humilde. El humilde sabe pedir perdón. Esa palabra pesa en los labios de los seres humanos de hoy en día. ¿O no? Disculpe, disculpe. Elimine ese vocabulario de su boca. Diga, perdón, jefe, perdón. ¿Usted por qué pide tanto perdón? Perdón a Dios. La Biblia dice perdón. Amén que sí. Gloria al Señor para siempre. Y después de hacer eso, ahora sí, Señor, perdóname. Porque sea de palabra o hecho pensamiento, usted y yo pudimos haberle fallado a Dios. ¿Verdad que sí, hermano? Hay que pedirle perdón a Dios en nuestras oraciones. Hay que pedirle perdón al Señor. Ahora el verso 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y aquí, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Termina como agradeciendo. Ahora sí puede dar gracias. Mire, cualquiera le da gracias a Dios, pero no cualquiera adora al Señor, porque no saben. Adorar a Dios no se hace en la carne, hay que hacerlo en el espíritu. Porque usted puede darle claro, usted alabar a Dios, claro, y todo le va bien. Alabar a Dios cuando las cosas marchan bien, qué bueno es el coro. Alabar a Dios cuando en la vida no hay problema, qué cosa buena, dice el coro, ¿cierto? Pero el coro dice, pero yo le alabo desde mi quebranto. Ya es diferente. Cualquiera le da gracias a Dios cuando el carro no tiene problemas, cuando el carro está bueno, hermano. Pero cuando la chatarra esa empieza a pedir plata, ay, Señor, reprenda ese diablo carro, man. ¿Cierto? Señor, reprenda esta chatarra, dice uno. ¿Cierto? Ahí sí ya no hay gracias. Ahí sí ya no, ay, Señor, hay que aprender a cambiar el vocabulario. Que la cosa en el trabajo está dura. Señor, a ti la gloria, a ti la gloria, a ti la gloria. Porque el diablo cuando tocó a Job, él quería que Job dijera, Señor, por culpa tuya. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Amén. Dele gloria, ni para qué, ni para qué. Señor, a tu nombre gloria. Yo no entiendo, pero amén. Mano, si estamos en las manos de Dios, Él sabe qué es lo que está haciendo con nosotros. Amén, hermano, despreocúpese. Despreocúpese. Si usted está en las manos de Dios, Dios peleará por usted. Está en las manos de Dios, Dios le abrirá puerta a su tiempo. Si está en las manos de Dios, nadie lo puede tocar. Tiene que tener esa seguridad. Amén, hermano. Y hacerse un examen. Un autoexamen. Cuando uno va al médico, venga, yo me siento bien, pero hágame un examen. Eso casi nunca se hace, ¿cierto? Que uno va al médico cuando se siente ¿qué? Mal. Pero uno hace un examen de revisión, uno no hace eso. Porque no está, porque está bien. Pero en la Biblia, en la vida espiritual, hay que hacer un examen de revisión. ¿Cierto que sí?
¿por qué me está viniendo este problema? Pero ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Estoy haciendo mal, Señor, se revisa. Si usted ve que no, esto es una prueba definitivamente. Y si es una prueba, tiene que pasarla. ¿Cierto que sí? Tiene que pasar la prueba. La persona que no pasa la prueba se va a quedar reprobando. Yo conocí una prima mía que no pasó sexto de primaria y se quedó en sexto, hasta terminó de estudiar y se quedó en sexto. ¿Verdad que sí? Uno tiene que mirar que yo tengo que aprender, que me está dando tan duro que no aprendo. Estudia y va pasando los grados. Dios no es alcahueta. Dios no es alcahueta. Si Dios tiene un plan y un propósito con su vida, y usted va a ser alguien que Dios lo va a usar predicando la palabra, a usted lo van a partir. A usted Dios lo va a quebrar. A usted Dios le va a partir el orgullo. Amén, hermano. Lo tiene que quebrantar el Señor. Y segundo, va a ser Dios que usted ponga la mirada en Él. Y que usted se vuelva un hombre sin miedo. Ahí sí le va a salir Juan sin miedo. Así le va a decir Pipe sin miedo. Llega el punto que usted Dios lo forma, se vuelve sin temor, sin miedo, sin cobardía. Usted va a depender totalmente, usted va a sentir que lo único que necesita es al Señor. ¿Verdad que sí? Hay un coro que dice, me imagino que ella lo compuso en un momento de dolor, porque dice, en mi proceso todos se fueron. ¿Qué más dice? En mi desespero los que estaban huyeron. Y dice, que me falte todo, menos su presencia. Que se vayan todos, pero menos el Espíritu Santo. Me imagino que ella la compuso porque vivió eso. Y cuando el cristiano pasa ese proceso, hermano, usted no le da miedo sino perder la presencia de Dios. Que se pierda todo menos el Espíritu Santo. Menos la comunión con Dios. Amén. Menos la presencia de Dios en su vida. A su nombre sea la gloria. Gloria a Jesús. Así que ya el Señor Jesucristo nos dejó un modelo de cómo orar. Ya nosotros tenemos que buscar o investigar cómo debemos orar. Pero lo cierto es que tenemos que aprender a amar la oración. Tenemos que aprender a amar a orar. Muchas personas que no tienen una vida de oración es porque primero no saben orar. Claro, como yo no sé orar, no oro. Eso es sencillo. Esa es la primera. La segunda, también ven de la oración algo ineficaz. ¿Cómo así? ¿Qué entiende por ineficaz? Que no sirve. Porque oran y no sirve. Llevan orando por el esposo y no se convierte. Llevan orando por los hijos y no se convierten. Llevan orando por algo y no hay respuesta. Entonces aquí yo me pregunto, ¿será que, o es que yo me cuestiono mucho? ¿O será que Dios no existe? ¿Verdad? Es la pregunta del pastor, ¿qué pasa? Es que, ¿qué cuestionarse? O Dios no existe, o esto es una mentira, o yo estoy mal. Y yo voy por la tercera, yo estoy mal. Porque Dios es real. Y cuando uno tiene una experiencia con Dios, hermano, esa duda se le quita. Entonces uno se revisa. A su nombre sea la gloria. La oración es ineficaz. Porque oran y no reciben respuesta. Y vamos a mirar por qué la oración se vuelve ineficaz. Amén. Vamos a Santiago. Vaya por allá Apocalipsis. Si le da dificultad y se devuelve unas hojas. Unas cuantas hojitas. Apocalipsis, le da para atrás Juan, Judas, Pedro, Santiago. Santiago capítulo 1. El verso, Santiago 1, el verso 5.
Dice, si alguno de vosotros tiene sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, y le será ¿qué? Dada. Pero esta palabra, pero pida con fe, no dudando. O sea, cuando usted vaya a pedirle algo a Dios, pídalo con ¿qué? Pídalo creyendo, pídalo. Yo sé que tú me vas a entregar esto, Señor. Amén. Yo sé que tú vas a salvar a mi mamá. Yo sé que tú vas a salvar a mis hijos. Yo sé que tú me vas a bendecir. Amén. Pida con fe. Y dice, no dudando. A su nombre, gloria. No dudando. No dudando. O sea que es necesario creer que a mí Dios me va a contestar. Que lo que yo estoy pidiendo Dios me lo va a dar. ¿Por qué no me lo puede dar el Señor a mí? Entonces, si alguno pide algo, pida con fe, no dudando. Porque Dios no le reprocha. Es más, Dios no da con escasez. Dios cuando da algo lo da hasta que abunde. Dios lo da sin medida. Hebreos 11:6. Denle atrás. Estamos en Santiago. Están en el otro libro atrás. Gloria al Señor. ¿Qué dice ahí? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario, búsqueme esa versión, Felipe, en Dios habla hoy, porfa. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vamos a buscarla en la otra versión, Dios habla hoy, pero no es posible agradar a Dios sin tener fe. Escuche, porque para acercarse a Dios es necesario creer que existe y que recompensa a quienes le buscan. Más entendido, ¿sí o no? El católico no entiende su Biblia, hermano. A mí la Biblia católica me encanta, porque es más clara que la de nosotros, pero no la entiende, ¿no? ¿Sí está viendo usted? El jueves les dije lo mismo, ¿cierto? Está más clara que la de nosotros. Si yo me acerco a Dios, yo tengo que creer que Dios, ¿qué? Existe, que Dios me está escuchando. Y dice, y que recompensa a quienes le buscan. Ya, yo no estamos buscando a Dios de gratis, de balde, por buscarlo, no. Dios recompensa. Amén o no, hermano. Cuando se acerque a Dios hay que orar, Señor, muéstrame. Señor, bendíceme. Señor, ábreme esta puerta. A su nombre, gloria. Es que no estamos orando con un Dios de papel, hermano. Estamos orando con el Dios, el dueño del mundo. Dice la Biblia, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti. Dice Dios en el Salmo. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios es el dueño de Colombia, de todas las empresas de Colombia. Dios es el dueño de todos los carros, de todas las motos. A Dios no hay nada imposible entregárselo. ¿Yo? Así es, hermano. Dios es el dueño de todo. Dios es el dueño. Dios es el que abre mi puerta o Dios me la cierra y me quieren caminar por otro lugar. Pero Dios es el dueño de todo. A nosotros nos ha faltado creer eso. ¿O no? ¿Usted cómo ve que hay personas que nos ha faltado sabiduría? Nos ha faltado pedirle a Dios sabiduría. Yo hablaba con un hermano hace tiempo, porque uno veía en el centro cómo era gente que no teme a Dios, monta su negocio y dan de una, hermano. Montan un negocio de comida, de empanada, y usted ve. Y el hermano le dijo, nosotros los cristianos es porque no creemos, dijo, no creemos. Pero a todos Dios nos puede bendecir mucho más que a ellos. A su nombre sea la gloria, ¿o no? ¿Cierto que sí? Y más cuando se tienen buenas intenciones. Porque el impío quiere tener riquezas, ¿para qué? Para tener casas, carro, finca, piscina, charco, todo, tomar, beber, puro pecado.
Uno también quiere, porque usted también quiere su casa, quiere su carro, eso no es malo. Pero uno también quiere engrandecer siempre la obra de Dios, el reino, las almas. Vamos a aportar para esto, para aquello, ¿cierto que sí? Yo me pregunto, ¿por qué Dios no puede bendecir? Hay que trabajar más en nuestra fe. ¿O yo? Hay que trabajar más en nuestra fe y más en nuestra integridad. A su nombre, gloria. Porque lo más importante que Dios quiere es que usted no se pierda. Dios a usted le quiere entregar riquezas, pero Dios no quiere que su alma se pierda. Y si se las ha de entregar, lo va a preparar para eso. ¿Cierto que sí, hermano? Pero Dios no se preocupa. Dios dice, ¿será que si le entrego esto no se me daña esta almita? Pero a Dios no le preocupa. Dios le puede entregar en este momento millones, hermano. El problema es su alma y mi alma. A gloria al Señor para siempre. Otro motivo por el cual la oración se vuelve ineficaz es porque pedimos mal. Dele hojas adelante, Santiago, hojitas adelante. Santiago capítulo 4, el verso 3. Lo leímos el domingo pasado. Pedís y no recibís porque pedís ¿cómo? Mal. O sea que hay oraciones bien hechas y hay oraciones ¿cómo? Mal hechas. Usted pide y no recibe porque ora mal. Por eso le decía, el judío ora, la gente que cree en Buda ora, el hinduismo ora, el musulmán ora, la gente de ISIS ora. En estos días me vi un programa de un país llamado Libia. Y me pareció curioso porque allá estaba la embajada de Estados Unidos, había ejército. Pero primera vez que yo veo que eso le pasa a los americanos, porque ellos se defienden mucho, hermano. Y resulta que hasta lo declararon un estado fallido a Libia. Y busqué eso fallido, es porque no pueden garantizar la seguridad de nadie. Uy, qué miedo vivir en un país así. Eso por casa tenían sus armas, bombas también. Esto no es cuento, hermano. Es algo de la vida real. Estaba la embajada de Estados Unidos allá y mataron al embajador. Eso fue en el 2012, algo así. Eso fue una guerra, hermano, terrible. Pero ¿por qué llegó a este punto? Porque mostraban ese documental y cómo ellos oraban, se encomendaban a Alá. Y luego que se encomendaban salían con armas a matar, hermano. Qué tremendo, ¿cierto que sí? Qué tremendo. Cómo se le enseña a la gente que los demás son enemigos y que Alá mandó a matarlos. ¿Cierto que sí? Y se encomiendan y oran y pasan ahí un rato y no oran como nosotros. Amén, postrados, se inclinan rostro a tierra. Normalmente nosotros nos arrodillamos, ¿cierto que sí? A veces también, cuando estamos muy quebrados, humillamos, tiramos la frente al piso, hermano, porque ya, Señor, usted es el grande. Con rostro en el piso reconozco que no soy nada. Esto ya es una humillación terrible, ¿cierto? El musulmán ora así, con la frente en el piso, hermano. ¿Pero de qué le sirve orar así? De nada. ¿Cierto que sí? Porque yo miraba cómo por casa tenían armas, guerras. Y es más, en el documental mostraban, mientras estaban en bala, dándose guerra, sonaban esos garrafazos, hermano. Estaban los otros por aquí en una vuelta a la esquina, viendo televisión normal, los cables abiertos, se acostumbraron a la guerra. Aquí suenan disparos y todo el mundo a esconderse. La gente sabe cómo allá se acostumbraron. A su nombre, gloria. Entonces, hermano, todo el mundo ora. Pero ¿cuál es la diferencia entonces? Hay que saber orar. Pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Y qué dice? Para gastar en vuestros deleites. Por ejemplo, usted le está pidiendo al Señor, dame los dones del Espíritu Santo. Dígame uno de tantos dones, dígame.
¿Cuál? Discernimiento. Paciencia. ¿Cuál más? Paciencia no es un don, es un fruto. ¿Cuál más? Discernimiento, usted sabe. Profecía. ¿Cuál más? Sanidades, hablar en lenguas. Dice, Señor, dame los dones del Espíritu. Los dones del Espíritu es para ¿quién, Felipe? Para edificar la iglesia. Pero hay gente que pide los dones del Espíritu, ¿para qué? Para que la gente diga, ese hermano tiene el poder de Dios, ese hermano tremendo, ¿cierto? Entonces la gente, Señor, dame poder, pero para que lo vean a Él, no para que la iglesia sea edificada. Entonces se pide, pero se pide como mal. ¿Cierto que sí? A su nombre, gloria. Gloria al Señor. Hay, por ejemplo, gente, aquí no lo hay, gracias al Señor. Usted quiere un ministerio, quiere predicarle a las almas, quiere que Dios los use. ¿Eso es para qué? Para que las almas sean ¿qué? Pero hay gente que quiere es que lo vean a quién. A ellos. Véanme a mí. ¿Cierto que sí? Si usted quiere hacer un trabajo para las almas, calladito. Cuando Dios lo exalte por allá y lo ponga en televisión, ¿qué pasó aquí? Lo hizo Dios. ¿Cierto que sí? Lo hizo Dios. ¿De dónde salió este desconocido? Me encanta esa palabra. Me encanta cuando le dicen desconocido. Cuando le dicen, ¿quién es ese que no sabe nada? Es que es verdad, no sé, pero Dios me levantó. Y yo quiero que usted sepa que Dios levanta lo desconocido, Dios levanta lo que no es. Dios es un buen reciclador. Porque Dios saca de la basura del mundo. Amén. O cuántos estaban en el palacio. A mí Dios me sacó de la basura. Porque ese mundo es una basura. Lo que practica la gente es basura. De la basura nos sacó Dios, nos recicló y nos hizo instrumentos de honra. Si en su intención es, yo quiero hacer algo por Dios, hermano, Dios lo va a levantar. Yo no quiero hacer nada para que la gente me vea. Ahí transmitimos porque la misión transmite y los hermanos pues se edifican, ¿verdad? Pero aquí no queremos la imagen mía, la imagen de los hermanos. Aquí queremos que Cristo sea exaltado. Que la gente le dé gloria a Jesús. ¿Verdad que sí? No que nuestro nombre pegue, que pegue el nombre de Cristo. Que el nombre de Cristo sea el que sea exaltado. Que la gente diga, Dios es real. Porque ese hombre oró en el nombre de Jesús y fui sano. ¿En el nombre de quién? De Jesús. Su nombre, gloria. Para gastar en vuestros deleites. ¿Cuál es la intención que hay en nuestro corazón cuando le pedimos a Dios algo? ¿Verdad que sí? Usted tal vez puede decir, yo tengo una buena intención, pero Dios conoce la intención real. Este tipo de personas piden y quieren que Dios conteste conforme a su voluntad y no a la de Él. ¿Verdad que sí? Vamos rápido porque tenemos tiempo. Vamos a Segunda de Reyes. Ya le digo el capítulo. Vamos a Segunda de Reyes 5. Dios le va a responder conforme a la voluntad de Él. Es un tema que tenía hoy, pero Dios me lo cambió por este. Segunda de Reyes 5. Vamos a ver si sí, hermano. Amén. Esté atento a todos los detalles que vamos a leer aquí rapidito. Dice 5:1 en adelante. Amén. Dice Naamán, estamos ahí, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero ¿cómo? Leproso. Tenía un ¿qué? Un problema, un defecto, hermano. Era un varón valeroso
era un varón grande, era un varón valiente, pero leproso. Y en ese tiempo un leproso era una persona considerada inmunda. Entonces, vea pues, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Y ésta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. ¿Qué poder tenía Eliseo? Porque era recomendado. Si usted va a donde Eliseo, él lo va a sanar de esa lepra. A su nombre, gloria. Ni siquiera dijo Dios a través de él, no, el profeta Eliseo. Los profetas de ese tiempo, hay terrible, hermano. Unción, poder. Él lo va a sanar de esa lepra. Eso fue lo que le dijo ella. Pero mire Dios cómo cambia todo el asunto. El profeta le va a poner la mano en la cabeza a usted y lo va a sanar. Eso es lo que él pensó. Pero vamos a seguir leyendo. El verso 4. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Así, ¿cierto? El 5. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. El 7. El 6. Tomó también cargas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Aquí empezó una mala comunicación. La muchacha le dijo a la esposa de Naamán: si mi señor van del profeta al profeta de Israel, él lo va a sanar. Pero no sabemos qué le dijo la esposa de Naamán a Naamán. Y luego Naamán le dijo al rey. Y el rey manda cartas diciéndole al rey: vaya, sane a Naamán. Como el rey no tenía poder de Dios. El rey se asombró. Cuando el rey vio esa carta, dijo, como estaban en guerra, dijo: mira, él está buscando ocasión contra mí para que vamos a guerra. ¿Acaso soy yo Dios que lo pueda sanar? Porque hubo una mala información. ¿Cierto que sí? Aquí ya se perdió la comunicación y hasta se iba a perder la bendición, porque él tenía que ir donde el profeta. Hay que prestar atención a lo que nos dicen. Oye, hermano, ¿por qué Saúl fue desechado para no ser que salvo o rey? Para no ser rey. Dios quiso que él fuese salvo, pero Saúl se perdió, ¿o qué? Se perdió. Saúl está en el infierno. Saúl, oiga, y Saúl, Dios lo ungió, hermano. Hasta danzó y profetizó. En nuestro tiempo Saúl habló en lenguas, podemos decir en nuestro tiempo, porque profetizó, pero se perdió. Hasta fue, como Dios ya no le hablaba, se fue a buscar a una divina. A su nombre, gloria. ¿Cierto que sí? Y qué casualidad, porque para usted, ¿quién dice que apareció? Si usted manda una divina y esa divina hace, vea, ese es mi papá. ¿Es su papá o quién es? Un demonio. Yo quiero que usted sepa que nadie puede volver aquí después de la muerte. Que lo que le estaba diciendo el demonio era cierto, porque así lo permitió Dios, pero nadie puede venir de la muerte. Todo aquel que consulta, por ejemplo, esas casas que son tan pesadas, que es que ya se murió un muerto y él está reclamando esa casa. ¿Qué muerto está reclamando? Llévenos para allá y lo sacamos. ¿Cierto que sí, hermano? No. Allá hay un espíritu. En Bogotá, una empresa alquiló una bodega. Eso era pesado, hermano. Es un documental que vi en Discovery. Eso era pesado. Alquilaron una bodega y montaron su negocio ahí, su empresa. Pero vea, allá empezó la batalla con algo espiritual.
Eso les cerraban las puertas, les pegaban, no podían el negocio para abajo y para abajo. Se dañaba el material, se dañaba una cosa y la otra. Un espíritu lo sacó. Pues no quiere decir que aquí murió alguien, entonces como murió se mueven las cosas, hermano, o eso se deja de mover, o me voy yo, o se va el demonio que vive ahí. O yo, hermano. Pero no, que es que fulano de tal vive ahí, ya se murió, el que se murió no puede volver. Sepa eso, el que se murió, no ore por los muertos. En estos días pasé por aquí, obviamente son enseñanzas, de cada quien las respeto, pero no las compartimos porque bíblico no es. Entonces pasé y el párroco dijo, Señor, oramos por el alma del Papa, para que tú lo guardes, lo bendiga. Y yo, Jesús de Nazaret, qué herejía, hermano. Eso me vine rápido. El que se murió, se murió. Por los muertos no se ora. El muerto ya se murió. Si no hizo en vida lo que tenía que hacer, en la muerte no va a poder hacerlo ya. No gaste palabras orando por un muerto. O le prenden velas, ay tía mía, ayúdame. No tiene sentido. Y más si la persona se fue a descansar. Yo les he dicho, Dios me guarde. A mí me gustaría crecer, Dios me guarde. Vamos a poner ejemplo con otra persona. Es un padre de familia y tiene unas hijas. Y el padre de familia cristiano se murió. Y las hijas quedaron, Dios a la aventura, tenga misericordia. Y esas hijas, hermano, pues la vida es así. Dios van creciendo, las violaron. Entonces imagina a ese difunto en la eternidad. ¿Cómo estaría desesperado, cierto? Viendo cómo tocan a sus hijas. ¿Cierto que sí o no? No tiene paz. El que se va, nada sabe de esta tierra. Nada. Vamos a seguir. El verso 9. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Eliseo era el profeta. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el río Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue, escuche, enojado, diciendo, he aquí yo decía, para mí saldrá él luego, y sentado en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. El problema de uno hacerse historias con Dios que Dios no tiene para mí. ¿Cierto que sí? O sea, él esperaba esa respuesta. Vayan del profeta que él lo va a sanar. Llega el leproso con ropas de general, porque era un general. Y vestía bien, pero por dentro estaba sucio. Eliseo, para que me sane. Y no salió Eliseo. Le mandaron un ¿qué? Un mensajero, peor. Y un general está acostumbrado a hablar con una autoridad. A mí no me ponga con un mensajero. Una autoridad habla con una autoridad y más tiene el orgullo. Ay, hermano. Gente dice, de pastor a pastor, miembro fuera, eso no sirve. Por orgullo. Cierto que sí. Pero hay gente que es así. Entonces Naamán se enojó porque le mandaron fue un mensajero. Y entonces menospreció el verso 12. Abna y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavar en ellos no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Oiga, hermano, se iba a perder la bendición por torpe. Se iba a perder la bendición por su orgullo. Y se fue, porque se fue, pero leproso, con ropas de general y leproso. Y la bendición era, quítese la ropa y métase en el río de Jordán, que es un río más sucio que los que él estaba mencionando. Yo me pongo a meditar. ¿Qué creen ustedes? Él era un general y tenía lepra en su cuerpo. ¿Y por qué? Digan, ¿por qué
no oró el profeta y que fuese sano, que dijera la palabra. ¿Por qué creen? ¿Por qué Dios obra así? Tan raro, ¿no? ¿Por qué creen ustedes? Quería moldear el orgullo de Naamán. Y es como Dios quiere. Quería moldearle, quería quitarle ese orgullo. Porque él podía ir a los ríos de él. Pero no salió el profeta. Le mandó un mensajero, vaya al río de Damasco, de Jordán, zambúllase 7 veces. Y otra cosa que lo iba a penar. Él estaba con sus siervos, solamente tal vez no le iban a mirar porque él tenía que quitarse la ropa. Y a él no lo habían visto bien leproso todo ese cuerpo. A él le veían su ropa de general. O sea, quitarse la ropa para él era algo de humillación. Pero él se fue enojado, se fue. Oiga, este está loco, yo me voy para mis ríos. ¿Verdad? No haga eso, no haga eso. El verso 13 dice, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, ay, como entienda, si el profeta te mandare alguna gran cosa, no la harás. ¿Cuánto más diciendo, lávate y serás limpio? Y él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio, porque empezó a obedecer. ¿Usted se imagina donde se hubiera ido? Dele gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios por esa esposa que tengo, hermano. Porque a veces nos detienen. Oiga, mi hijo, pero cambie. Cierto que sí. Y uno se va enojado, ladrando como perro. Wow, wow, wow. Ahí ladrando, hermano. Dele gracias a Dios por esos hijos que le están deteniendo, hermano. Dele gracias por ese esposo, por esa esposa. Espere, tranquilo, tranquila. Porque si usted hace lo que usted quiera, muchos Naamanes hay en la tierra. Y en una iglesia, vestidos de general, pero llenos de muerte espiritual. No, digan amén o no. Si a mí un hombre de Dios me dice, haga esto, hermano, yo le voy copiando, perdón la expresión, yo le voy haciendo caso. A mí me aparece Gigi Ávila y me dice, Juan, estás equivocado, mire que la palabra de Dios manda eso, cambia tu orgullo, cambia, bájele, hay que bajarle, hermano. Y la cosa fue que no le dijo uno, sino que le dijeron varios. En la multitud de consejeros está la sabiduría. ¿O no? Si a usted mucha gente le está diciendo algo de su persona, cambie antes de que venga el quebrantamiento para su vida. ¿Oyó, hermano? A su nombre, gloria. Antes de que venga el quebrantamiento para su vida, cambie. Antes del abatimiento, antes de la humillación, dice la Biblia, primero es la soberbia y la altivez de espíritu. La primera tiene que altivar y después viene, ay, eso es peor. Ay, por eso le digo, cuando usted ore, hay que orar, pero esperando que Dios haga su voluntad, no la mía. Porque Naamán quería hacer su voluntad. El hombre de Dios va a poner la mano sobre mí, me va a sanar. No, tírese en el río. Cuando él hizo caso, y me imagino que quitándose la primera ropa, ¡ay, qué dolor! Orgullo número 1. Orgullo número 2, los zapatos. Orgullo número 3, los pantalones. ¿Verdad? Y empezó a quitarse, a que lo vieran leproso. ¡Ay, a su nombre, gloria! Como diciendo, este soy yo, pero aquí estoy, Señor. Y se metió al río 7 veces y salió limpio. Gloria al Señor. Amén. Ese fue el trato de Dios para con Naamán. Darle una respuesta conforme a la voluntad de Dios y no a la de él. Amén, hermanos. Otra cosa, Dios escucha la oración que es conforme a su voluntad. Primera de Juan, capítulo 5.
Vaya a Santiago, estamos en Santiago, primera de Juan capítulo 5, el verso del Apocalipsis, y se devuelve unas hojas. Para que así lo busque, rapidito lo encuentra. Apocalipsis, y se devuelve unas hojitas. Ahí encuentra primera de Juan, pues la segunda, tercera. Primera de Juan 5:14. Dice así: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si lo que usted le está pidiendo a Dios es la voluntad de Dios, Dios le va a contestar. No fuerce la voluntad de Dios, no la fuerce. Si Dios dice que no, no. Si Dios dice que sí, sí. Por ejemplo, la Biblia dice: no os unáis en yugo desigual. ¿Qué hace un cristiano ya metido con Dios diciéndole: Señor, la vecina de al frente me gusta, dámela que sea mi esposa, pero la vecina es mundana, la vecina no es cristiana? Esa oración no es la voluntad de ¿quién? Eso no es la voluntad de Dios, ¿verdad que sí? No es la voluntad de Dios, porque Dios siempre quiso que el pueblo de Israel con las israelitas, no con la filistea, ¿verdad que sí? Entonces, eso es importante. ¿Está aprendiendo o no? Es una enseñanza hoy. Dios aborrece la oración de aquellos que aborrecen su palabra. Proverbios, vaya para Salmos y le da un libro adelante, y ahí está Proverbios 28:9. Proverbios 28:9. Si no lo encuentra, pues ahí está el hermano Felipe mostrando el versículo mientras usted se adiestra. La ley es la palabra de Dios. Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Dios como diciendo: tú no me escuchas a mí, yo no te escucho a ti. Así, ¿oyó? Usted no escucha la palabra, no escucha la corrección. Dios dice: el cielo se cerró. Pero es que, hermano, mire que él ora, pero mire que él busca. Dios no le está oyendo porque no hay cambio. Mire, la oración cambia al ser humano. El que comienza a orar, a hablar con Dios, se produce un cambio. Si no cambia es porque ahí hay algo. ¿Ah o no? Mire, cuando uno deja de orar, usted se vuelve más alzadito, ¿o no? Se vuelve todo alzadito. Las pasiones del cuerpo, de la carne, empiezan otras como a resucitar. Se vuelve usted todo lujurioso, todo lascivio, porque dejó de orar. Usted quiere dejar la lascivia, la lujuria, las malas palabras, comience a orar, comience a hablar más con Dios. Seguro le digo que usted tiene que cambiar. Eso es seguro. Eso es real, eso es seguro. Cambia. Es que en la iglesia me cambiaron, me adoctrinaron. No, la oración lo cambia. ¿Cierto que sí, hermano? La oración transforma. Pero si usted no tiene una vida de oración, no puede pasar nada. Entonces aquí es muy claro: si usted no oye la palabra de Dios, si usted rechaza los consejos, la corrección, la ley de Dios, Dios también cierra el cielo para usted. ¿Cierto que sí? A su nombre, gloria. Cristo vive para siempre. ¿A quién debe ser dirigida la oración? San Juan capítulo 14. San Juan capítulo 14, el verso 13. Por eso usted nos ve que cuando oramos, decimos en el nombre de Jesús. Nosotros no mencionamos ni a María, ni a Pedro, ni a Pablo. Ellos fueron hombres y mujeres de Dios, pero el único Dios es Cristo. San Juan 14, el verso 13. Y todo lo que pidieres al Padre, ¿en quién? En mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres, yo lo haré. Amén. Usted tiene que orar en el nombre de ¿quién? Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús. Nosotros siempre mencionamos a Cristo porque Él es el medio. Pues hay mucha gente que menciona en el nombre
de yo no sé quién, en el nombre de yo no sé cuántas, y eso no es así. El único nombre es Cristo. La oración debe ser hecha en el Espíritu. Efesios capítulo 6, el verso 18. Efesios capítulo 6 dice, orando en todo ¿qué? Tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Una oración en la carne, ¿cómo es una oración en la carne? ¿Qué me puede decir? O sea, en el cuerpo. ¿Cómo? Corta, egocentrista, ¿qué más? Digan. ¿Cómo? Cruel. Una oración en la carne es una oración que no hay ni lágrimas. O sea, la gente se aburre porque ora en la carne. ¿Sabe por qué usted no ama la oración? Porque usted no ha descubierto que es orar en el Espíritu. Usted no ha descubierto que es orar en el Espíritu. Cuando uno ora en el Espíritu, uno comienza la oración y se quebranta. Empezó a las 4 de la mañana, cuando va a las 6, ¿cómo así? Ya ve el día claro, se le fueron las horas. Hasta hay que poner a veces alarma por si tiene un compromiso de que tiene que parar ya, porque tiene que parar, ir a trabajar. Entonces te pone la alarma para que no se pase, porque si no lo coge. Amén. Se queda tan concentrado orando que hasta llega tarde y ya no es bueno. Dios es un Dios de orden. Hay que aprender a orar en el Espíritu. Hay que aprender, y eso en el Espíritu es tener una comunicación directa, concentrarse. Oyó, saque el tiempo en la casa, no ore así como ora la gente. Yo oro todos los días a Dios. ¿Y cómo oran ellos? En la cama acostados se levantaron. Ay, Dios, gracias por este día, bendíceme. Amén. Para el baño, guárdame, Señor. No, yo todos los días me encomiendo a Dios. Y le despiden y como que si esto fuera el poder de Dios. Yo veo a estos niños de compartir, las mamás, a todo el mundo le echan a todo el mundo lo bendicen, hermano. A todo el mundo la cruz y yo, Dios mío, qué santidad. Y después los veo a ellos con el vapor. No sirve. Descarriados están. ¿O no? Y después les ve como una muchacha que le está regalando el hijo, no sé, tocándoles nalgas, mujeres hablando que me gusta y la mamá en la mañana. Jesús, no sirve, eso no sirve. Pues el cristiano tiene que quitarse toda esa religiosidad, porque si no nos volvemos a lo mismo como ellos. Aquí tiene que haber cambio, ¿o no, hermano? Cambio. Ore en el Espíritu. Es que yo me encomendé a Dios. No, aparte un tiempo. Aprenda a orar, ame orar. Aprenda a orar 5 minutos por lo menos. Separe 5 minutos. Después, Señor, ya 5 van 10. Pues 15, 20, 25, 30, hasta llegar a 1 hora por lo mínimo. Tiene que aprender a hablar con Dios 1 hora. Es que 1 hora muy poquito, hermano. ¿Cierto que sí? Pero tantas ocupaciones que se hay, pero esa es la medida que dio el Señor. Lo mínimo es 1 hora. ¿Cierto que sí? Por ejemplo, el cristiano que ya es cristiano, sabe que a tales horas trabajan, pero entonces pone la alarma antes para orar. Y todo el mundo sabe aquí eso, ¿sí o no que sí? Ya estamos claros. Ya estamos claros. El que no es cristiano, el que no teme a Dios, eso no, ¿qué alarma que ora? ¿Qué alarma que 5 minutos? No, se levantó, perdón la expresión, como un perrito, se levantó y se acostó como un animalcito más. Porque los animales no oran a Dios. No he visto un gato orando. No, cierto que sí. Aunque la gente hace muchas bromas, como en una iglesia que pusieron un perro con una corbata y lo pusieron disque de ujier. Hermano, la gente, esto está loco, hermano.
Pusieron un perro de diácono, que para que le diera la bienvenida a los hermanos que entraran. Hay gente loca, hay gente para todo, hermano. ¿Cierto que sí? Y la iglesia no puede perder la seriedad de las cosas. Pero usted cuando ore, encomiéndese bien a Dios. Aparte el tiempo, ore. El hombre que ora con Dios cambia. Cambia. Cambia, cambia. La oración tiene que hacerse con entendimiento, no ore por orar. Ay, no, ore con el Señor en el nombre de Jesús. Me presento delante de ti. Gloria a tu nombre, amén. Tiene una situación en el trabajo, Señor, mira lo que está pasando en el trabajo, mira esta injusticia, pelea por mí, pelea, defiéndeme. ¿Cierto que sí, hermano? La oración es un arma que Dios le ha dejado al cristiano para que se defienda. No pelee a puño, no pelee con cuchillo, no pelee con su boca, pelee con la oración. La oración eficaz debe ser hecha de todo corazón. Se lo voy a decir, no lo leemos por el tiempo. Jeremías 29:13. Me encontrarás al buscarme cuando me busquéis de todo vuestro corazón. La oración debe ser acompañada de humillación. Cuando usted ore, humíllese. Hermano, dígale al Señor que le ponga lágrimas en sus ojos. Dame lágrimas, Señor, para llorar en tu presencia. Amén. Hay gente hombres tan duros, hermano, que no lloran por nada, hermano. Es que los hombres no lloramos. Eso es lo que le enseñaron afuera. Aquí no, aquí hay que llorar. ¿Oyó? Aquí hay que llorar al Señor. Aquí hay que venir a postrarse, a decirle al Señor que tenga misericordia. ¿O no? A mí se me provoca llorar, pues, hermano. Yo viendo la nevera y que no haya nada. Yo viendo que la economía para el piso. Yo me tiro al piso, Señor, ten misericordia. Que soy tu hijo. Provéeme. ¿O no, hermano? Yo sí me tiraría al piso a pedirle misericordia al Señor. O ver a mis hijos destruidos por el pecado. Señor, ten misericordia. Están cogiendo un camino que no les enseñé, ¿sí o no? ¿Cómo no va a llorar? Cierto que sí. Van y lloran los cristianos. Hoy en día el cristianismo anda como loco. Pero esa gente no es cristiana. Yo no tengo nada en contra de la psicología. Pero cristiano que busque un psicólogo no es cristiano. No es cristiano. No es. Eso lo puede hacer la gente que está aquí normalcita. Pero que usted me diga que un hombre de oración va a buscar un psicólogo. Usted no ora. Usted está mal. Usted puede buscar al psicólogo para esta situación que le voy a mencionar. Para un niño autista se necesita un profesional, ¿sí o no? Porque ya han descubierto metodologías para cosas. Cierto que sí. Pero hay psicólogos que mi hijo está rebelde. No, a ese muchacho le hace falta corrección. ¿Sí o no? Es que me siento deprimido. Siento que me voy a acabar la vida. Perdón si alguien así o que me escucha por las redes, le hace falta orar. Porque cuando el hombre ora, todos esos deseos de tristeza, de depresión, eso se va, hermano. Eso se va. ¿Quién no ha estado, hermano, deprimido? ¿Quién no ha estado con desespero? Todo el mundo. Pero es que ¿para qué entonces somos cristianos? A su nombre sea la gloria. Por el tiempo, no vamos allí, pero dice la Biblia, si mi pueblo se humillare, ¿cierto? Sobre el cual mi nombre es invocado y oraren, entonces yo iré de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, si mi pueblo se humillare. La oración tiene que ser con humillación, humillarse, humíllese, humíllese, humíllese. Al que se humilla, Dios lo exalta. La persona que tiene una vida de oración posiblemente no tendrá lo que la mayoría de las personas tienen, como lujos,
cosas materiales que se acaban con el uso, pero sí tiene lo que a muchos les hace falta. La persona que ora tiene todo lo que al mundo le hace falta: la paz, la falta de miedo, la seguridad, la confianza, que se vaya la depresión. Eso no tiene el que ora. El que ora es fuerte, el que ora tiene paz, el que ora tiene seguridad. Se viene una tormenta para Medellín y van a quedar todo el mundo muerto. El que ora está confiado. El que ora está confiado. Muerto, si el Señor quiere que me muera, bien, y si no, sigo orando. Amén, hermano. La oración, yo quiero que usted entienda que el Señor nos dijo y nos dio un camino dijo, no llevéis perlas, no lleven armas. El cristiano no anda armado, ¿sí me entiende? El cristiano no anda con cuchillo por si las moscas. El cristiano anda humanamente sin protección, ¿verdad que sí? O sea, usted no anda, el cristiano no anda con eso. Yo estuve en una empresa con el que trabajaba, llamaba Tomás, por cierto, tenía un nombre bíblico, Tomás. Y un día me muestra una cosa, hermano. Esto es por si las moscas. Yo, ay Dios mío, carnicería. Una cosa, hermano. Y en la empresa entraba eso, pero era cuando salía, por si algo, me decía Perea. El cristiano, el arma que Dios a usted, a mí nos dejó, fue llamada la oración. Es una espada invisible, ¿oyó? Es un arma poderosa, grande. Es un arma que pone de rodillas a los reyes. Es un arma que pone de rodilla al diablo, hermano. Es un arma que le abre puerta. Es un arma que si usted tiene problema en la empresa, en el trabajo, en donde sea, y usted empieza a usarla, es un arma que pone de rodillas y doblega al que sea. Usted no tiene otra arma sino la oración. Hay gente que su arma es su boca, insultar al otro y a ver cómo fue, sus manos, sus pies. Ese es el arma del que no es cristiano. El arma del cristiano es la oración. Las armas de nuestra milicia, dice la palabra, no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Usted tiene que aprender a amar la oración. Ya estoy terminando. Ana, la mamá de Samuel, la madre de Samuel. Ana era una mujer estéril. Y Penina, que tenía muchos hijos, la insultaba. Ana, yo tengo hijos y tú no. La molestaba. Y Ana no comía. Eso la mantenía deprimida, sin ganas de vivir. Ana mantenía con depresión. Ana sí necesitaba a un psicólogo o el consejo del sacerdote Elí en ese entonces. Pero ¿sabe qué hizo Ana? Con esa tristeza que tenía, buscó un lugar y se puso a orar, a arrodillarse, y empezó a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Llora si tienes que llorar, hermano. ¿Oyó? En la noche tiene que llorar por algo, llore. Pero llore en la presencia de Dios. Y Ana llore y llore y le dijo al Señor, si tú me dieses un hijo, como era estéril, no podía tener hijos, si tú me das un hijo, yo ese hijo te lo entrego a ti, Señor, te lo doy a ti, Señor, para que se le quitara la burla, lo oprobio. Pero Ana empezó a orar, a orar, a orar. Y dice que cuando se levantó, porque estaba triste, cuando se levantó de orar, dice, Ana no estuvo triste jamás. Se le quitó la tristeza. Y no había recibido un hijo todavía. Por eso el que ora, Dios le da la fuerza para que pueda seguir viviendo. Así con el mismo problema, pero ya lo ve de otro punto de vista. Y al año, Ana concibió y dio a luz a Samuel. Y no solo a Samuel, sino que ahí en adelante Dios le empezó a dar hijos, la empezó a bendecir. ¿Quiere usted cambiar su estilo de vida? Ore. ¿Quiere usted cambiar su economía? Ore.
Empieza que Dios, háblame. Oh, Señor, necesito empezar a orar. Usted necesita empezar a orar. De verdad, hermano, ore. Su nombre, gloria. Cuando el hombre ora, está cerca de Dios. Cuando la mujer ora, está cerca de Dios. Y al estar en su santidad, Dios le muestra qué es lo correcto y qué es lo que no es correcto. Dios mismo empieza a orar. Dios mismo empieza a glorificarse. Pero cuando usted empieza a dejar la oración, empieza a dejar la palabra, entonces la gente dice, pero ¿qué le pasa a este cristiano que no cambia? Pero se supone que él ora, se supone que él ayuna. El cielo se le cerró a ese cristiano. Yo soy testigo que la oración cambia, hermano, a la gente, cambia. Por eso es raro ver una persona que es que yo oro. Cuando usted ora se acerca a algo tan santo, que eso santo le va rearguyendo. Y por eso la gente dice, necesito casarme, necesito arreglar mi vida, necesito hacer algo. No es el pastor, no es la iglesia. El mismo Señor se empieza a encargar de sacar el pecado, la basura, de incomodarlo. Porque se está acercando algo santo. Y Dios le dice, sin santidad a nadie verá al Señor. A su nombre, gloria. El que ora cambia, el que ora, tal vez usted no sea un presidente, tal vez usted no sea alguien grande, pero el que ora está, hermano, en la gloria del Señor. El que ora, el que está de rodillas, es grande delante del Señor. El que vive de rodillas, hermano, tiene al mundo a tus pies también, tiene un arma. A su nombre, gloria. Yo les decía en estos días, amar al prójimo es duro. ¿Amén o no? Y más cuando la gente no se presta para que uno los ame. Pero hay que amar. Y hablé con un vecino, dije, fulano, esto. Estaba otra vez como revoltoso porque yo oré con unos hermanos de por allá. Revoltoso está. Y salió todo alzado en estos días y empezó a insultar. Y yo dije, yo con este muchacho pelear no quiero. A puños no tengo la necesidad ni quiero eso. Y el testimonio quedaría por el piso. Vamos a arreglar esto orando. Hoy le digo algo, usted ha hecho de todo. Ha estudiado, ha trabajado, ha hecho métodos, ha hecho un poco de cosas. Hoy le digo, procure con lágrimas. Un pastor, cuentan que estaba en la iglesia con su esposa y hacían tratados, hacían cosas para que las almas vinieran a la iglesia. Y hacían de todo para que las almas llegaran a la iglesia y las almas nunca llegaron. En ese pueblo el culto era la esposa del pastor y el pastor, ellos dos. Nunca las almas iban. Entonces un día quisieron invitar a un evangelista para que hiciera algo. Y le digo, mire, es que hemos hecho esto, pero la iglesia no, la gente no va a la iglesia. ¿Qué es lo que nos pasa? Decía. Y él le dijo, ustedes han hecho un trabajo que verdad de esfuerzo, han predicado, han comprado tratados, han impreso literaturas, pero él les dijo, han hecho de todo, pero procurad con lágrimas. Ahora, eso que han hecho, ahora arrodíllate y hágalo con lágrimas todo este año. Y hágale con lágrimas durante estos meses. Y así lo hicieron estos pastores y esa iglesia empezó a ser bendecida. Usted no necesita pelear. Usted no necesita defenderse. Usted tiene un arma llamada la oración. Ora. Dígale al Señor, enséñame a amar la oración. Póngase de pie en esta hora. A su nombre, gloria. Y dile, Señor, ayúdame a amar la oración. Ayúdame a orar. Padre que estás en el cielo. Queremos entender, Dios mío. Queremos comprender. Queremos
Dios mío, usar la oración, usar este instrumento que tú nos has dejado. Padre celestial, ¿cuántas veces hemos ignorado el poder que hay de la oración? ¿Cuántas veces hemos ignorado el poder que hay, el tener comunión contigo? Señor, ten misericordia de nuestras vidas. Ten misericordia, Señor, de nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Padre celestial, ayúdanos a tener una vida de oración. Ayúdanos, Dios, a tener una vida de oración. Danos una vida de oración. Danos vida de oración. Danos una vida genuina de oración. Pon espíritu de oración en nuestras vidas.